Sean todos bienvenidos al podcast Libertad Responsable, un espacio para analizar, despertar el pensamiento crítico y nunca dejar de aprender. Como siempre, aquí no damos respuestas fáciles, pero sí buscamos las preguntas correctas. Hola Luis, ¿cómo estás hoy? Hola, muchas gracias por invitarme a este podcast. Va a estar muy interesante discutir sobre el tema. La semana pasada, el podcast pasado, hablamos sobre la ideología de género, un tema controvertido a más no dar, y hablamos de varias cosas que pueden ver en el podcast anterior, pero quisiera empezar hablando de qué haremos el día de hoy. La semana pasada hablamos de qué es ideología de género, cómo se ha implantado en los estados, en las escuelas, en todo esto, y vamos a ver qué tan factible es en cuanto a estudios y qué tanto se ha investigado para normalizar tantas conductas y cómo afecta a al público objetivo de estas ideas, los niños, ¿verdad? Claro. Así que bueno, vamos a empezar con un debate sobre esto, vamos a tratar de hablar de esto. Y es que la metanarrativa de la izquierda progresista nos hace creer que los roles de género son totalmente actuados y que todas las orientaciones sexuales son innatas, inherentes y que las traemos de nuestro nacimiento. ¿Es cierto o no? Ese es el cuestionamiento que vamos a hacer. ¿Es cierto o no? No sé, ahorita veremos. Claro, vamos a desarrollar. Vamos a desarrollarlo. Y además he escuchado muchos argumentos que dicen que es evolutivo, que aceptar estas conductas y que es algo perfectamente evolutivo y que los que no se acoplen son unos retrógradas. ¿Es cierto o no? Ahora lo veremos. Quiero empezar este podcast hablando de la despatologización de la homosexualidad. Tema controvertidísimo. Yo investigué ese tema para un pedazo de un proyecto que tenía en mi especialización de estudios de género. Me tocó entrevistar a 30 psicólogos y psiquiatras y Wow. genetistas para hablar de estos temas y me pareció fantástico, una experiencia increíble. En 1952, la primera edición del DSM incluyó la homosexualidad como una enfermedad mental, una patología, basándose en teorías. Esta clasificación fue resultado de una interpretación psicoanalítica. Tú sabes que me gusta mucho el psicoanálisis, yo estudié Claro. psicoanálisis con Freud, que vinculaba la homosexualidad con desajustes psicológicos. Y creo que es importante aclararlo, pues la homosexualidad no es una enfermedad en términos tradicionales, no lo es, no presenta síntomas, no se va a operar, entonces no es, en términos conservadores, tradicionales, clásicos, no podemos llamarle patología. Continúo. Empezó la presión social y los movimientos de Simone de Beauvoir, todo esto del feminismo, el feminismo de género, etcétera. Y en los años 1980, en la tercera edición del manual DSM, se adoptó un enfoque más descriptivo y basado en evidencia, eliminando la homosexualidad como criterio de diagnóstico, es decir, se quitó como enfermedad. Entonces en el DSM-3 se eliminó la homosexualidad como trastorno psiquiátrico, pero, ¿cómo se hizo? Cuestionar. Aquí estamos para cuestionar, para preguntar, para hacer preguntas y ver una respuesta, ¿verdad? No se hizo con estudios complementarios. Cuando se hizo esto, apareció el doctor Henry Anonymous. No sé si tuviste esa foto, es creepy esa foto. Era un señor con una máscara hablando y empezó a abogar para que se quitara del manual de psicología la homosexualidad como una enfermedad. Pero él no mostró la cara. Él decía que por represalias legales no mostraba su cara. Básicamente fue en 1972 en la convención de la APA, donde John Fryer, ahora sabemos quién fue, basó su apoyo en su experiencia como psiquiatra y otros colegas que vivían siendo homosexuales, siendo psiquiatras, psicólogos, etcétera. No hay estudios sólidos que corroboraran esto, aunque obviamente, pues, no, como te digo, no es una patología, pero no para quitarlo como un trastorno, que tampoco es una palabra fea, pero es lo que es. Su testimonio ayudó mucho a que se diera esta cuestión. El problema es que este doctor desapareció después de esto, nunca volvió a salir, sino hasta 2002, 3 años antes de su muerte, supimos quién era. 22 años después, casi, más o menos. Argumentó que patologizar la orientación sexual era algo no solo incorrecto, sino que, ojo, negaba a los individuos la posibilidad de vivir plenamente su identidad. ¿Ok? Entonces, es válido si no fuera porque el detalle de que después de ser una patología, de golpe pasó a ser algo alabado. Miremos esto, antes era una enfermedad y pienso que la gente se le discriminaba por tener esa orientación sexual, cual es negativo, es malo, cada quien debe vivir su libertad como quiere y ser respetado por el simple hecho de ser un ser humano, Totalmente. pero de pronto ahora es alabado. O sea, en un ratito, un golpe ya no es, ahora es gloriosos de salir del closet, como lo dicen coloquialmente, ¿verdad? Bueno, pasó a ser algo perfectamente normal.
Pero realmente, ¿cómo se hizo esta despatologización y cómo funcionan los manuales y toda la literatura que hay sobre esto? Un estudio documentado por Cosgrove mostró que más de la mitad de miembros del comité del DSM-4, de la edición siguiente, estaban financiados por al menos una empresa farmacéutica. Y aquí va saliendo el peine, dijéramos aquí en nuestro país, ¿verdad? Reveló que el 56% de los miembros del comité tenían vínculos financieros con una empresa farmacéutica. ¿Qué opinas tú de esto? Es muy obvio, tenemos que ver todo lo que hay detrás de estas implementaciones de patologías o despenalizaciones, por ejemplo, de estas patologías, Claro. hablando dentro del espectro de la salud mental, Claro. y ver qué tanto le conviene a las farmacéuticas que sea una patología o que Ujú. no lo sea. Claro. Pues al final, cuando lo era, habían tratamientos. Y la gente tenía que, por ejemplo, no sé, mi hijo tiene comportamientos extraños, pues los llevo a unas terapias y esa persona, pues obviamente el profesional que lo está atendiendo, va a ganar el dinero Claro. que yo le estoy dando por esas terapias. El problema es que por las terapias de reconversión no se recetan normalmente. Se receta por el daño colateral, depresión, ansiedad. Entonces no es un negocio tan redondo. Tan lucrativo no lo es, pero es un comienzo. Es un comienzo, exactamente. Es un comienzo, o sea, el tener una patología es un comienzo porque al final tiene que haber un tratamiento. Claro. Entonces, es bastante obvio de que pues las empresas tienen muchos intereses, exactamente. ¿verdad? O sea, por ejemplo, hablamos de enfermedades que son totalmente reales y todo, no sé, los tratamientos con insulina, etcétera, que son carísimos y pues al final... Y los prescriben como que fueran dulces. Correcto, y la fabricación de esta insulina no es tan cara. Claro. Y entonces podemos ver un patrón que se repite en muchas situaciones dentro de la salud mental con todo lo que estamos hablando en este momento. Es que el negocio de la medicina es recetar, ¿verdad? Sí, el médico no está para mejorar tu estilo de vida, sino para curarte. ¿Y cómo te vas a curar? Con medicina. Entonces, muy interesante lo que me dices. La medicina preventiva realmente pues está implementada en muy pocos lugares. O sea, necesitamos, en nuestros países lo que hacemos es tener medicina curativa, ya que tenemos el problema. Claro. Y en eso se está basando pues todas estas investigaciones y todas estas situaciones. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Sí, claro. Un negocio redondo. Totalmente. Pero a mí me genera una preocupación legítima de que los criterios de diagnóstico no estén viciados por intereses políticos o económicos, más allá de la evidencia científica objetiva. Y es que también el trastorno de identidad de género, lo que da paso al transgenerismo, fue reemplazado por la disforia de género. Básicamente no es un trastorno, sino ahora es una incomodidad. Resulta ya no ser un problema mental, sino pasar a ser una incomodidad. Es lo que dicen, ¿no? En la quinta edición del DSM. Básicamente en su última edición, un consenso de psicólogos y psiquiatras que he logrado de entrevistar están en contra de este DSM-5. Logré investigar varios y los que logré entrevistar, que fueron 30 contados, el 99% me decían que no les gusta diagnosticar ese tipo de patologías, ese tipo de cuestiones con el DSM. No les parece correcto. Y han habido casos como el del doctor Alan Josephson, quien fue despedido de la Universidad de Louisville por expresar opiniones críticas en contra de los tratamientos afirmativos para menores con disforia de género, es decir, ir a terapia y empezar tu transición en términos reduccionistas. Este caso refleja las tensiones entre la libertad de expresión de las profesionales, de la salud mental y la presión institucional para adherirse a las prácticas de afirmación de género. Dos preguntas clave. ¿No parece extraño que la despatologización de la homosexualidad pasara a ser algo malo, a hacer algo avalo, ¿verdad? Entre comillas, ahora estoy diciendo comillas, claro, a algo alabado? ¿Y hasta qué punto debería influir la presión social y económicos hasta la de un manual tan importante como el DSM? Preguntas para la audiencia. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que nada, no debería ser la evidencia científica objetiva, punto. Se acabó, ¿verdad? Debería ser así. El problema es que no es así, como se ha podido documentar y cuestionar. Ahora, una pregunta que yo me hice en 2021. Recuerdo yo que estaba con desesperación porque yo decía, qué difícil ha de ser una persona con problemas como estos, con situaciones, digámosle situaciones como estas, como por ejemplo tener disforia de género. ¿Uno nace con eso o no? Esa es la pregunta que yo me hice. Toca investigar. Investigué y hay mucha literatura a favor, el estudio de gemelos, la teoría de la exposición hormonal,
la teoría neurobiológica de las diferencias cerebrales, el estudio Bailey y Pillard y el estudio Hammer. Son comprensibles, básicamente son muestras de personas donde intentaron comprobar ciertas teorías, llegando incluso a mencionarse en un estudio de The Lancet en 2019 un gen gay, pero en ningún momento no hay estudios concluyentes, como lo veremos más adelante, que digan que existe un gen gay o algo por el estilo que predisponga nuestro nacimiento a una orientación sexual. Más pareciera ser que uno nace con cierta predisposición a tener ciertos comportamientos asociados a o características o dimorfismos asociados a. Por ejemplo, nacer con una voz así como la que estoy haciendo, ¿verdad? O nacer con pezones grandes, en el caso de un hombre, o nacer con mucho, producir mucho vello facial debido a la testosterona de mujeres. Puede que nazcas con esas predisposiciones más físicas que en cuanto a la identidad o a tu orientación sexual. Moni nos ayuda a comprobar que no es un aspecto social al 100%, ¿ok? No lo es. Con sus estudios lo podemos saber. Ahora, una pregunta que también es válido hacerse, bueno, sabemos que las personas tienen este tipo de padecimientos, ¿se pueden tratar o no? Y aquí vamos a hablar de varios estudios complementarios. Vamos a hablar de Spitzer, que es un caso sumamente controvertido. El doctor Robert Spitzer básicamente juntó a 200 personas en un estudio. Fueron entrevistadas y todos afirmaban haber tenido algún... eran 200 personas con orientación sexual diferente. No eran heterosexuales, eran homosexuales o lesbianas. Básicamente, en este estudio lo que se trató de hacer es cambiar a estas personas su orientación sexual hacia ser heterosexuales, con su pleno consentimiento. Obviamente, a nadie se le obligó a estar en ese estudio. Sus resultados de Spitzer fueron que alrededor del 66% de los hombres y 44% de las mujeres lograron haber cambiado por completo su orientación sexual. El cambio parcial es que otro porcentaje de participantes logró cambiar, por ejemplo, en cierto grado su atracción hacia personas del mismo sexo, hacia personas del sexo opuesto, cambió eso, sin un cambio completo en la orientación. Spitzer concluyó que aunque no era general, algunos individuos que tenían el impulso de hacerlo podrían cambiar su orientación sexual. Punto y seguido. Vamos a retomarlo después. Ken Zucker hizo estudios en 1976 hasta 2011 sobre la disforia de género. Sus estudios abordaron básicamente 577 casos en Canadá, 8.166 en Nueva Zelanda y 80.929 personas en Minnesota. Utilizó metodología clínica longitudinal y análisis estadístico. Él básicamente lo que quería averiguar era el origen de la orientación sexual desde un punto de vista social, no biológico. Básicamente él determinó que factores sociales y culturales como mayor visibilidad y aceptación de identidades transgénero podría influir en la autoexploración del género en adolescentes. También concluyó que factores psicológicos como la alta prevalencia de la ansiedad y depresión puede estar relacionada con la disforia de género. Citando, la disforia de género podría surgir como una forma secundaria de malestar psicológico no resuelto. Muy fuerte esta frase y la considero fuerte, pero cuando entrevisté a los psicólogos me la mencionaron. No con esas palabras, sino que muchos de los casos que han tratado han sido de esta índole, por problemas no resueltos de ansiedad, depresión, obviamente más complejos que solo eso. Resulta que era secundaria su orientación sexual a ese problema psicológico no resuelto. Muy interesante, me pareció súper interesante. También habló de la pubertad y desarrollo. Cambios corporales en la adolescencia pueden generar malestar y confundirse con la disforia de género. Cuando uno está en la adolescencia, pues se siente incómodo con su cuerpo porque experimenta cambios muy bruscos y muchas personas lo confunden con disforia de género. Y asimismo el contagio social. Redes sociales y entornos comunitarios pueden influir en cómo los jóvenes interpretan su identidad. Pero bueno, punto importante. En 2012, Spitzer se retractó de las conclusiones de su estudio. ¿Qué opinas tú de esto? ¿No? Qué sorpresa, ¿no? Sí. Se retractó de su estudio más o menos 10 años después de que lo hizo. Lo que sacudió a la comunidad científica, supuestamente. Ya que su enfoque de la terapia de ajuste de género implicaba trabajar con niños para básicamente cambiar su percepción de su sexualidad. Spitzer reconoció que sus resultados estaban basados en informes subjetivos y que no contaba con validación externa. Esto fue una de las razones por las cuales se retractó en 2012. Él falleció 3 años después. ¿Okay? Sus resultados, realmente su metodología fue bastante interesante y sus resultados fueron positivos. Pero a pesar de esto, Ken Zucker lo criticó duramente. Se mostró totalmente reacio a aceptar su capitulación, a aceptar su retractación y sugirió que había muchas tensiones
internas y posibles presiones externas relacionadas con implicaciones políticas en ese estudio. Vimos que sí hay intereses definitivamente en ese tipo de cuestiones. Y la atmósfera política en torno a las terapias reparativas, así como el impacto social de su trabajo, ciertamente contribuyeron a la controversia. Es decir, probablemente él capituló sus hallazgos por cuestiones políticas, económicas. Imagínate, en un ambiente donde todos dicen algo contrario, tú estar en contra de esa marea, siendo un profesional, ha de ser algo Es súper difícil. terrible. Luego va a ser algo terrible. Sí. Joseph Nikolowski, él básicamente también hizo trabajo sobre la terapia de conversión, haciendo básicamente encuestas retrospectivas, terapia reparativa y terapia cognitivo-conductual. Logró que 89.7 de los participantes que se consideraban mayormente homosexuales o exclusivamente homosexuales cambiaran su identidad sexual, su orientación sexual. Después de la terapia, solo un 35.1 mantuvo esa percepción de orientación predominantemente homosexual. Los participantes informaron una reducción significativa en pensamientos y fantasías homosexuales y atribuyeron una disminución al proceso terapéutico. Sostuvieron tanto Nikolowski como Zucker que Spitzer fue una capitulación ante la presión política y social debido a que se hicieron campañas en contra del Dr. Spitzer y que fue más por eso, porque habían campañas de todo ese tipo de cuestiones y críticas muy duras a sus estudios, más que por una reevaluación objetiva de sus datos. Nikolowski consideraba que el estudio de Spitzer, a pesar de sus defectos que tenía en la metodología, eran hallazgos muy útiles. Y aquí es donde tenemos un poquito de otros estudios complementarios que se han hecho, más en el aspecto biológico, que tratan de explicar que las orientaciones sexuales son inherentes, son innatas. El estudio Regenerus, que básicamente analiza los efectos de ser criado por padres con experiencias homosexuales. Básicamente este estudio dice que si tú tuviste padres homosexuales, hay más posibilidad de que tú lo seas. Dio resultados bastante interesantes. Los adultos con padres homosexuales reportaron mayores tasas de desempleo y depresión y problemas legales en comparación con aquellos criados con padres heterosexuales, además de que también tenían más tendencia a desarrollar esa orientación sexual. Las familias con padres homosexuales tendían a ser disfuncionales, lo que pudo haber sido sesgado en los resultados. El estudio fue criticado también por la metodología y por no mostrar causalidad, supuestamente. Savage y Lindstrom tuvieron como objetivo tratar de asociar la orientación sexual con diferencias neurobiológicas. Básicamente buscaban entre la simetría cerebral y conectividad funcional. Básicamente fue inconcluso. No se puede decir que sí funcionó. Y bueno, hay muchos estudios y todo esto que se han tomado para tratar de identificar, lo mencioné al principio, y todos tienen algo en común, no concluyente. Muy raro, ¿no? No se puede decir que sí, una persona nace siendo homosexual, es un no concluyente. Pero todos los estudios que están en contra de esto, que decir que es un aspecto social, ahí sí son malos. Ahí sí son malos. No hay cabida para el debate. No hay cabida para eso. Aunque tengan pues datos en números, ¿no? Aunque tengan datos en números equiparables a los estudios que estoy mencionando, que sí son tomados como serios, ¿verdad? Más parece que los quisieron soterrar, ¿no? Claro. Y de hecho, como tú lo mencionaste en el podcast pasado, no hay literatura de esto. Cuesta demasiado. Yo tuve que recurrir a documentos físicos para encontrarla, o a repositorios rebuscados. JSTOR, por ejemplo, busqué y me tocó buscar un montón. Cielo, entre otros repositorios. Y no hay información, como que lo hubieran soterrado, ¿verdad? Y bueno. ¿Lo soterraron o no existe? Lo soterraron. Lo soterraron porque sí hay documentos físicos. Por ejemplo, los estudios de Zucker, de Spitzer, de Nikolowski, sí están, algunos en internet, pero no están en fuentes oficiales, ¿verdad? Eso es lo importante. Eso es lo importante para decir hoy realmente existen estos estudios, pero toda esta adoctrinación que estamos viviendo y esta permeabilidad de la sociedad en cuanto a este tema, pues está haciendo que productos de investigaciones que son serias, pues la gente no las conoce. No las conoce, exactamente. Y no les interesa. Exactamente. Muy poca gente conoce esos estudios que yo mencioné. Más que todo se habla de los estudios de padres, de que en la amígdala, de que esto y que lo otro, pero no se habla de esto. Y no hay. Y muchos psicólogos me lo dijeron, tú no vas a encontrar literatura de esto, toma este libro. Me daban el libro y digo que, muchas gracias. Sí. Podía leerlo y ver la información. Y buscabas tú la información en internet y estaba en repositorios, pero rebuscados, normalmente. No facilitan la información. Claro. Tengo como 3-4 puntos así súper rápidos para poder analizar este tema. Hay un autor que me gusta bastante, es un psicólogo, Jonathan Haidt. Es
pues un reconocido psicólogo en Estados Unidos y ha investigado bastantes situaciones. Él ha investigado sobre pues esta nueva generación, qué es lo que piensa esta nueva generación, los hijos de, por ejemplo, mi generación, Claro. qué es lo que están pensando. Es una generación en donde prácticamente se valida mucho más el sentimiento que la razón. Postmodernismo. Posmodernismo, exactamente. Entonces, lo que yo siento es real, aunque no hayan datos, aunque realmente no se pueda verificar, si yo lo siento, es real. Y se me tiene que dar validez a lo que yo siento. Segundo punto, hay un autor, un historiador, es Yuval Harari, israelí. Él también tiene una orientación homosexual. Una persona muy inteligente que ha estudiado mucho la historia de la humanidad y que dice, ¿a dónde vamos? O sea, termina uno de sus libros más famosos, Homo Deus. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso en la evolución de los humanos? Pues no lo plantea. Él siendo pues de una orientación homosexual, apoyando este movimiento y etcétera, pues él dice, bueno, es que la evolución está en algo mucho más que lo que nosotros sentimos. Está en mayores capacidades. Está en, por ejemplo, no sé, unirnos con la tecnología, ser uno, no sé, androides, etcétera, ¿no? Todo esto. Pensemos en cosas muy fantasiosas. Ahí dejo ese punto, pero digamos, alguien respetado dentro de la comunidad científica, como es Yuval Harari, historiador, científico, pues no dice realmente que vamos hacia la homosexualidad o hacia, inherentemente hacia ser desarrollo género fluido. Claro. Exacto, porque eso realmente nos deja igual en la misma naturaleza del hombre, del humano, que somos muy frágiles, realmente. O sea, somos seres que pues nos lastimamos y nos podemos herir de gravedad, claro. de muy fácil manera. Entonces, esa es realmente la evolución que vamos a tener, ser de género fluido o realmente buscar algo mejor como humanidad. Y un tercer punto solamente para terminar y para analizar esta situación es de que, pues, según la neurociencia, ¿no? Tú mencionaste la situación con los adolescentes. Hemos estado mencionando desde el podcast pasado, desde el episodio pasado, qué es lo que pasa con introducir todas estas ideas a niños, adolescentes. Es muy peligroso para adolescentes. La misma palabra adolescente es porque nos hace falta algo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Adolecer, ¿no? Adolecemos de algo. Entonces nos hace falta algo. Eso que nos hace falta es redes neuronales. O sea, conexiones mucho más fijas en nuestro lóbulo prefrontal que nos dicen esto es razonable, esto no es razonable. Eso llega, depende de la persona, depende pues, si es hombre o mujer, pues normalmente a los 28, 27 años se cierran esas redes, pero mientras pasamos por todo ese proceso, empieza algo que se llama poda de todas esas neuronas o de, por ejemplo, situaciones que a nosotros ya no nos van a servir, pero nos están moldeando nuestra personalidad. En ese moldeo de personalidad, si nosotros introducimos una doctrina a esa persona, pues obviamente se la va a creer y por el resto de su vida se la va a creer. Interesante. Es bien interesante cómo funciona. Eso lo haremos al final del podcast, pero qué bueno que lo menciones desde ya. Sí. Es muy interesante esa malhabilidad, ese desarrollo incompleto en un adolescente y que todas esas ideas le lleguen y como esponja las absorba y no se cuestione nada y aprenda ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo pueden ser cosas buenas? Pueden ser cosas malas que son no concluyentes. Sí. No son no concluyentes. La pregunta que me lleva a esto de que es no concluyente, ¿se sigue estudiando? Porque si no es concluyente, hay que seguirlo estudiando, pensaría yo. No. Estas ideas que se han masificado, estas ideas que están presentes en todos los lugares y que les llegan a los adolescentes, no se estudian. Nadie le interesa estudiarlas ni verificar que sean factos. En la actualidad las investigaciones sobre el cambio de orientación sexual no las están haciendo. Son ideas que se han masificado gracias a los progresistas sin terminarse de entender concretamente, ¿verdad? Y es algo muy interesante. Pero bueno, las consecuencias de la ideología de género. Muchos suponen de que el hecho de hacer una transición de género, de mutilar mis genitales, no tiene consecuencias. Ojalá así fuera. Hablemos del transgenerismo, con mucho respeto hacia las personas transgénero. Vamos a hablar de esto. En primer lugar,
el estilo de vida del transgénero es un poco complicado y su esperanza de vida lo es más. Según en México, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su esperanza de vida es de apenas 35 años. Y la esperanza de vida de mujeres trans es de 35 años también. Dicen, es que es por la violencia, es por la falta de oportunidades. Pero no es cierto, no es por eso. La media de vida de una persona heterosexual es de 77 años, según la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos. La esperanza de vida de un transgénero en Estados Unidos es de 30 a 32 años. Preocupante. Y las causas de muerte son quitarse la vida, cáncer, problemas cardíacos. No cuestiones como, por ejemplo, que los matan por discurso de odio, que sí sucede. Sucede, claro, pero sucede. No es la principal causa. No es la principal causa, como quieren ver los progresistas, nos lo quieren hacer ver. El estudio Goodman, me gusta mucho este estudio, nos ilustra sobre esto. El análisis apunta que el riesgo del tromboembolismo venoso, que es un peligro terrible para el ser humano, un coágulo, casi se duplica para hombres en transición de hombre a mujer, si se compara el riesgo con hombres y mujeres heterosexuales, ¿verdad? No transexuales, perdón, me corrijo. Según la Fundación Española del Corazón, el riesgo de ictus en los transexuales, transgénero, es mucho mayor, un 9.9 veces mayor que en comparación con hombres y mujeres no transexuales. Las mujeres transgénero tienen riesgo de enfermedad tromboembólica, macroprolactinoma, cáncer de mama, enfermedad de la arteria coronaria, enfermedad cerebrovascular, coliostasis e hipertrigliceridemia. Espero haberlo dicho bien. Hipertrigliceridemia. ¡Qué trabalenguas! Sí, eso está difícil. Los hombres transgénero tienen más riesgo de disfunción hepática, enfermedad de la arteria coronaria, enfermedad cerebrovascular, hipertensión y cáncer de mama o de útero. ¡Terrible! Esto no lo ves en ningún lado. Esto no lo vas a encontrar en ningún lugar y son factos. No es opinión mía, yo pienso, yo creo. No, es de la Fundación Española del Corazón. Y para concluir, el estudio Weil y Effner hablan sobre la sexualidad, la vida sexual de los transgénero. Muchas personas cuando se hacen su cirugía se dan cuenta de que no es como parece. Por ejemplo, el falo de las personas transgénero, el falo que es construido, no tiene sensibilidad como la de un hombre biológico. Claro. Y asimismo, la vulva de la mujer tampoco tiene esa sensibilidad. Además de que se llena de esmegma, que huele muy mal, y si no la usas, pues no funciona del todo. Obviamente los tratamientos de esto han evolucionado, pero en la mayoría de casos no es como lo pintan. Además de que la cirugía básicamente te esteriliza para el resto de tu vida y te hace dependiente de hormonas el resto de la vida. Negociazo para las farmacéuticas. Eso era lo que te iba a decir. Sí, claro, es un negocio redondo. Muy bien, un negocio redondo. Esto hacia el infante, lo hemos hablado. Ese tipo de conductas que ya sabemos que no son del todo positivas, no están comprobadas científicamente, van hacia los niños, no van hacia los adultos, porque las personas que tenemos pensamiento crítico vamos a cuestionarnos todo esto, vamos a decir, bueno, pero esto y esto y esto y esto, y vamos a darnos cuenta de que no tiene sentido. Pero naturalizar conductas que a priori no son beneficiosas para todos y que se sabe que tienen riesgos para personas que son irreversibles, siendo el tema favorito del progresismo a mi criterio. Ya hablamos de la inclusión de ese tipo de ideas en programas desde 2021. Dice The Advocate que un 22% de los programas originales de Netflix incluían personajes LGBT. De solo ese año, un 22% de los programas incluía contenido de ese tipo. Obviamente esas personas tienen el derecho a trabajar en la industria, como lo hemos hablado, pero es demasiado descarado lo que hacen para mostrárselo a las generaciones. Por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado estaba viendo iCarly. ¿Alguna vez viste iCarly? Sí. Cuando era niño lo miraba y salió una nueva serie y está en el apartado para niños. Y había un episodio sobre drag queens. Y aparecían drag queens, y habían niños y todo fresco. En un capítulo para niños. Un capítulo para niños. También podremos hablar de los programas de Drag Queen Story Hour, que en 2015 básicamente se originaron en San Francisco, adoptados por bibliotecas y centros comunitarios en varios países, como Estados Unidos, Canadá y Australia. Básicamente era lectura por drag queens, personas transgénero, vestidas de forma sugestiva, en niños de 3 a 11 años. Se los leen mientras pues, están ahí vestidos de esa manera. Además de una manifestación, o más bien una caminata, que hubo en Estados Unidos el año pasado, con el eslogan We are here, we are queer, and we are coming for your children. Somos queer, estamos aquí y vamos por tus hijos.
Creo que muy obvio. O sea, es que esto es descarado. demasiado. Esto es Sí. descarado. Una frase coreada durante una manifestación. Además de que en manifestaciones, en el mes de junio, por el orgullo gay, que pues tienen derecho a manifestarse o lo que ustedes quieran, pero hacen bailes explícitos, desnudos, todo tipo de exhibiciones sexuales frente a niños que van a esas manifestaciones. Y vamos por tu hijo, nuevamente la misma tipo de campaña propagandística de Estados Unidos se replicó en España por un colectivo LGBTQ+. Ahora, debate, tema importante para terminar este podcast. ¿Es el niño moldeable o no? ¿Qué tan influenciable es el niño? La respuesta es: los niños son totalmente influenciables, debido a varios factores relacionados con su desarrollo cognitivo y emocional. Tú hablabas de las conexiones neurológicas del cerebro. Básicamente los niños hacen conexiones más rápido, lo cual hace que adopten ideas y profundicen ideas de forma más rápido. Momentos para aprender en la vida y periodos críticos donde ciertas habilidades como hablar, controlar emociones se aprenden más fáciles, y que si no se aprovechan estas oportunidades en la vida cuesta mucho desarrollarlas después. Además del impacto del estrés, un niño expuesto al estrés constante, su cerebro puede cambiar de forma negativa, afectando cómo maneja sus emociones y comportamientos, ¿verdad? La educación y cuidado emocional adecuado por un niño es importantísimo. Asimismo, exponerlo a ciertas ideas puede hacer que las absorba y las normalice de facto. También el adolescente es altamente influenciable, ya que, como tú lo decías, tiene un desarrollo cerebral incompleto. El cerebro del ser humano se empieza a desarrollar totalmente a partir de los 25 años. Yo tengo 23. Ni siquiera he llegado todavía a mi desarrollo cerebral completo como para estar expuesto a estas ideas y que me las pongan y no me dejen cuestionar nada, ¿verdad? Claro. Esto hace que los adolescentes tomen decisiones más impulsivas y sean más sensibles a recompensas inmediatas. La presión social, la necesidad de pertenencia, la aceptación de sus pares se vuelve crucial, lo que hace más susceptibles a presiones grupales y a adoptar comportamientos para encajar. La búsqueda de independencia, conflicto entre la autonomía y la necesidad de orientación. Los cambios emocionales, un adolescente es un manojo de emociones, ¿no? Por el aspecto hormonal. Así Esto es. hace más propenso a actuar por emociones intensas, y la exposición a redes sociales y medios donde toda esta propaganda está regada. Ahora, Alfred Adler nos da luces sobre esto. Él habla de la teoría de la... perdón, me acuerdo del nombre, de la atmósfera familiar. Básicamente habla de que la etapa más importante del ser humano es de los 2 a los 5 años. Ahí vas a formar tu vida, ¿ok? Como para exponer al niño en esto. Y quiero hablar de algunos ejemplos para terminar este podcast sobre personas que han tenido ese problema de haberse expuesto a ciertas conductas de niños que luego los afectó cuando eran adultos. Estos testimonios son documentados por los psicólogos que entrevisté, son casos clínicos. No voy a mencionar en muchos casos los nombres reales porque no se me permite y no me los dieron por ética laboral. Sin embargo, voy a mencionarlos. Chloe Cole, una niña de 12 años, le brotaron sus senos en una edad temprana y un chico la tocó. Esto se conoce como abuso sexual simple, ¿no? La psicóloga que la atendió fue feminista y le dijo que tienen que hacer algo ya o su hija se va a suicidar. Nuevamente, money. Sí, claro. La solución fue amputar los senos y se los amputó. Y pues su vida quedó marcada. Jade menstruó a los 9 años, bastante antes. Era sujeto a bullying por su cuerpo de mujer. Sus psicólogos le dijeron: démosle hormonas masculinas. ¿Ok? Esta niña era muy desarrollada para la edad que tenía. Sus psicólogos sugirieron eso. No tuvo sus 15 años porque estaba viviendo como varón. Ya de adulto abandonó la testosterona y revela que le enseñaron en terapia a odiar a sus padres, porque le decían: cualquiera que se oponga a tu identidad es porque no te quiere. En terapia de psicólogos. David, nombre ficticio porque no es el nombre real, nació como varón, pero su abuela lo crió en parte de su niñez. Su abuelita inocentemente lo vestía de mujer, le ponía vestiditos, le ponía sus colitas. Al ser mayor de edad, David desarrolló un fetichismo por vestirse de mujer y para hacer cosas. Ahí lo digo. Sí, claro. Hasta llegar a cuestionar su identidad. Él, cuando fue adulto, llegó a un punto de desesperación donde dijo: yo soy transgénero, me gusta vestirme de mujer, me encanta sentirme como mujer. Y pues con una psicóloga progre lo llevó a hacer eso. Sin embargo, años después empezó a tener mucha depresión y fue con otra psicóloga más consciente, la cual le empezó a cuestionar y le destapó recuerdo de su subconsciente, de que su abuelita lo vestía como mujer cuando eran niños. Pudo sanar para él, tuvo familia después, pero para su cuerpo ya era muy tarde, ya había hecho su cirugía. Raimundo, de 12 años, nombre ficticio también, un niño feliz cursando quinto primaria. El niño de repente llegó un día a la casa, alegando que era gay.
Sus padres, alarmados, lo llevaron en el psicólogo corriendo y Raimundo expresó que había besado a un compañero en clase y que él sí le gustaba que lo llamaran gay. Sin embargo, después de 2 terapias, al profundizar se dieron cuenta que no tenía ninguna atracción sexual hacia los hombres y que solo fue una moda, que solo fue una curiosidad hacer lo que hizo. Ricardo, nombre ficticio, es un hombre homosexual de 45 años lidiando con depresión extrema. Ricardo decidió ir al psicólogo ya que él disfrutaba el contacto con su pareja homosexual y el afecto con su pareja no lo sentía del todo bien. Le gustaba la compañía, le gustaba la comprensión, más no el contacto directo. Al profundizar se dieron cuenta de que Ricardo había sido abusado por su propio padre y maltratado y haciéndolo saber, y cito, haciéndolo sentir, como basura. Ricardo reconoció luego que el afecto que sentía de su pareja era el que nunca tuvo de su padre. Al resolver este conflicto, logró tener una pareja heterosexual y tuvo 2 hijos. Por último, Adriana. Adriana era una chica que estaba pasando por un tiempo de dificultad en casa. Sus padres estaban divorciando. Nadie le ponía atención. En el colegio le hacían bullying por su aspecto físico. Y una amiga la invitó a un grupo LGBTQ+. Esta niña asistió y recibió un amor y comprensión que no había recibido en ningún otro lugar, al punto que empezó a sentir atracción a su amiga, atracción sentimental hacia su amiga. Se hicieron novias, ella se declaró lesbiana, posteriormente ella empezó a tener problemas en la relación porque no le gustaba el contacto físico con su novia. Fue con el psicólogo y básicamente al ir a terapia se dio cuenta que adoptar ese estilo de vida solo era un refugio para sobrellevar la depresión. Al resolver su conflicto, dejó la orientación sexual. Muy interesante, ¿no? Casos donde la niñez juega un rol brutal en la vida de estas personas y los lleva a buscar conductas, y si encuentran a una persona, a un psicólogo afín al progresismo, afín a las ideas del wokismo, están fritos. Y recordemos que muchos académicos al final pues son apoyan bastante este tipo de situaciones, de este tipo de ideologías. Hay que tomar en cuenta muchos efectos del ambiente, efectos externos que tenemos, y no solo basarnos en lo que ya he repetido varias veces, en basarnos en lo que yo siento es real, sino que ir mucho más profundo, ir a la evidencia, a hechos reales. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está pasando con ese amigo? ¿Qué es lo que está pasando con el hijo? ¿Verdad? E investigar realmente, como el niño, ¿no? Que después de 2 terapias pues se dio cuenta que no era gay. Claro. Y que todo estaba bien. Claro. Es muy lamentable escuchar pues los casos que tuvieron un final triste, ¿verdad? Un final pues trágico para las personas. Qué bueno las personas que se dieron cuenta que pudieron mejorar su vida después de esto, exponencialmente después de las terapias. Correcto. O después de un tratamiento pues que les ayudó a sobrellevar estos traumas, etcétera. Y a resolverlos. Exacto. Y pues para las personas es muy importante también darse cuenta de qué realmente está pasando, que no solamente son los sentimientos, porque de repente esta persona pues recibió lamentablemente el abuso de su propio padre y ni siquiera se recordaba. Claro. Hay que investigar, hay que ir mucho más profundo que lo que nada más sentimos. Porque recordemos, somos entes que somos sociales, ¿no? Y buscamos siempre muchos refugios en diferentes grupos, y si ese grupo nos recibe, pues nos sentimos identificados, no siendo así de repente, pues lo que realmente creemos dentro de nosotros. Exactamente. Y muchas veces olvidamos momentáneamente quiénes somos en realidad dentro de nosotros por el momento de aceptación también. Y porque siempre buscamos un grupo, un grupo que nos acepte y pertenecer a algo. Entonces es peligroso porque hoy en día pues tenemos toda esta aceptación súper fácil de los grupos LGBTQ y etcétera. Como tú dices, o sea, lo aceptaron con todo el amor del mundo, pero ¿en qué? ¿En qué condiciones? ¿Con qué doctrina? ¿Con qué pensamientos? ¿Es algo bueno? Bueno, si es algo bueno para la persona, se respeta, ¿no? Por supuesto. Pero hay que darnos cuenta de todas las intenciones que también hay atrás de eso. Exactamente. Entonces, sí, es mucho análisis, ¿no? Este tema es mucho análisis. Y esto nos lleva a pensar que pues, son totalmente influenciables los adolescentes y los niños. Obviamente, por ver una película o algo así, no se van a convertir automáticamente en homosexuales. Este es un mito setentista, ¿no? Sí. Pero sí influye. Y la conclusión para este podcast es la siguiente. La ideología de género
está impulsada por intereses sociales y económicos. Esto me hace pensar, no hay evidencia concluyente científica. Sabemos que está enfocado a los niños y el cuestionamiento es ¿por qué a los niños? Porque son moldeables. Y desde el punto de vista político quieren masas volubles, masas que puedan manipular y que estén como borregos, ¿no? Que todo dicen sí, todo lo quieren, todo lo creen, perdón, lo quieren, todo lo creen. Y es muy peligroso, porque Totalmente. naturalizan conductas que afectan sus vidas y que realmente puede ser algo terrible. Ha sido un gusto compartir contigo este podcast, ¿no? Me Muchas pareció gracias. perfecto Sí, sí, claro. trabajarlo y espero que muchas de las personas empiecen a cuestionarse. Recuerden suscribirse, darle me gusta a este video y compartirlo, ya que YouTube no va a compartir este video, se los garantizo que no lo va a compartir, pero agradecería mucho ese apoyo hasta este tipo de temas. ¿Qué opinan ustedes? Cuestionen esto, déjenme en los comentarios.